Si estás pensando en comprar unos nuevos auriculares para tu móvil, tu tablet o tu ordenador, debes tener mucho cuidado en unos puntos clave que a veces no se tienen tanto en cuenta. ¿Quieres no equivocarte? Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como los mejores auriculares inalámbricos o cómo elegir unos buenos auriculares. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete. Uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de elegir unos buenos auriculares es que nos dejamos llevar excesivamente por los comentarios de otras personas. Por eso es necesario que reflexiones sobre las características y cualidades que tú buscas en unos auriculares, porque los auriculares que le van bien a una persona quizás a ti no te gusten o no te vayan tan bien. Y aunque pueda parecer extraño, hay auriculares que presentan un delay con ciertos dispositivos. Esto es realmente muy molesto. Si lo has sufrido, sabes de qué te hablo, ya que te dificulta el entendimiento de lo que estamos viendo en la televisión, en tu móvil, en esa serie favorita o en esa película. Para evitar esto, asegúrate de mirar en las características si los auriculares son compatibles con todas las marcas y si puedes ver o encontrar la cifra o el retardo que tienen este modelo en concreto. Además, también puedes consultar en foros y en los comentarios de los productos para ver si es recomendado este auricular para algunos dispositivos en concreto. Y a pesar de que hay auriculares que son excelentes para escuchar música, no lo son tanto para otras funcionalidades. Existen auriculares que no tienen tan buena calidad para hacer llamadas, ya que el interlocutor no recibe bien el sonido, y hay muchos usuarios que reportan este problema una vez ya han comprado el dispositivo. Para evitar esto, tienes que comprobar si realmente tus auriculares cuentan con un micrófono de calidad, y también puedes leer los comentarios de otros compradores para ver si la calidad es real, no lo que te cuenta en la marca en la propia página web o en la página de la tienda, es verdad. Si vas a usar unos auriculares para correr o para realizar actividades en el exterior, debes asegurarte que estos tengan un buen agarre, ya que si no, no van a servir para el fin que estás utilizándolos. Por lo general, los auriculares que son in-ear, es decir, los que se insertan en el canal auditivo, son los perfectos que sirven para este tipo de actividades. Si eliges unos auriculares que no sean in-ear, lo más probable es que lo lamentes, ya que no vas a conseguir la experiencia de agarre y ajuste que necesitas. Asegúrate de comprobar bien el tipo de auricular que necesitas para tu tipo de actividad. Por cierto, te dejo por aquí arriba un vídeo con los consejos para comprar unos buenos auriculares. Un factor que es común en muchos de los auriculares, especialmente los más baratos, uno de los dos funciona bien y el otro no funciona o funciona mal. Por lo general se ha detectado una interferencia en uno de ellos que no desaparece a pesar de que actualices el sistema con el que están vinculados. Quizás es uno de los puntos que más molestia causa a los usuarios y que más hay que tener en cuenta junto al del retardo o delay. Para evitarlo, siempre te recomiendo leer las opiniones de los usuarios, especialmente si vas a apostar por un modelo económico porque tu presupuesto no llega para más. Y otro de los factores esenciales a la hora de comprar unos auriculares tiene que ver con la cancelación de ruido, que es una característica que tienen los auriculares para aislar el ruido que proviene del exterior. En este caso, hay muchos usuarios que presentan quejas con respecto a este apartado, a la tecnología de la cancelación de ruido. Evidentemente, los auriculares de gama más alta van a ser los que mejor cancelación de ruido activa ofrezcan, y si buscas un auricular barato y que encima te ofrezca cancelación de ruido correcta o a un nivel suficiente, no lo vas a encontrar. Es muy recomendable que, pese a que la marca lo publicite y te lo muestre en su página web o en la página del producto, siempre compruebes las opiniones en foros o en la propia página web. Y como siempre digo, lo barato sale caro. Hay muchos usuarios que se quejan porque los auriculares que están de oferta a veces vienen con varios fallos. Por lo general, esto se registra en uno de los dos auriculares o en el propio proceso de fabricación. Para evitar este tipo de inconvenientes tienes que ver las clasificaciones de los vendedores, de los productos, las opiniones de los usuarios, pero en general los que suelen ofrecer más volumen de fallos por productos vendidos suelen ser los auriculares baratos. Para ello, siempre te recomiendo apostar por modelos de la gama media y sobre todo de la gama alta.
Como sabrás, prácticamente todos los auriculares incluyen botones, los cuales te permiten realizar varias funciones, aunque no todos te permiten configurar las pulsaciones para algo tan sencillo como puede ser subir o bajar el volumen. Es una función imprescindible, ya que te permite que puedas manejar el volumen sin tener que sacar el móvil constantemente. Y también, a la hora de comprar unos auriculares, asegúrate de comprobar que cuenten con botones físicos, es decir, los que hacen clic, o botones táctiles, que simplemente tienes que rozar con el dedo. El primer tipo, digamos que son los más clásicos y tradicionales, pero hay muchos usuarios que los siguen prefiriendo frente a los táctiles, ya que a veces estos segundos resultan demasiado fácil pulsar sin querer, especialmente cuando estamos haciendo deporte. También debes asegurarte de que puedas emparejar los auriculares que vas a comprar con el sistema operativo que utilizan tus dispositivos. Muchos usuarios se quejan de que algunos auriculares no se pueden emparejar con su sistema operativo, y para evitarlo lo que tienes que hacer es comprobarlo en la página web o en la página del vendedor si esos auriculares que vas a comprar permiten el emparejamiento con tu sistema operativo, ya sea Windows, MacOS, Android, iPhone o cualquier otro. Para evitar también este tipo de inconvenientes, fíjate que las conexiones sean las adecuadas, sobre todo y especialmente compatible la función Bluetooth. Puedes comprobar en la página de especificaciones del modelo de auriculares la versión de Bluetooth, si tiene o no, y su compatibilidad. También hay muchos usuarios que han registrado y comentado que en muchas ocasiones hay marcas de auriculares que envían los modelos descargados, es decir, sin batería o con una carga muy baja. Y esto a veces quiere decir que los auriculares no cargan debido a que presentan un fallo de fabricación. Para evitar este tipo de inconvenientes, la verdad es que es muy complicado, ya que puede ser un problema de fabricación, como hemos dicho, así que puedes echar un vistazo siempre a las opiniones y a las reviews de otros usuarios en la propia página o en la página de la tienda donde lo vayas a comprar para evitar ese posible fallo. También hay muchas marcas de auriculares en las que los estuches vienen con baterías que se agotan a los pocos meses. Esto nos va a afectar muy gravemente a la experiencia global de usuario, ya que no te va a quedar otra alternativa que conseguir otro estuche para los auriculares, y generalmente estos no se venden por separado. Debes asegurarte de comprobar que la calidad de la batería incluida en el estuche de carga sea la suficiente y, sobre todo, echa un vistacito a las opiniones de ese producto para ver si presenta algún tipo de fallo. Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que los auriculares que han comprado los usuarios vienen o tienen un volumen muy bajo y que no alcanzan el volumen que necesitan para realizar su actividad y escuchar la música sin problema, por ejemplo, con el ruido de los coches, del tráfico o el ruido del propio metro. Este tipo de errores hay que detectarlo antes de comprar ese dispositivo, ya que es clave para nuestra experiencia auditiva. Para ello te recomiendo que eches siempre, claro, un vistazo a la hoja de especificaciones de los auriculares. Si está en un idioma que no conoces, utilices el Google Translator. Y lo que también puedes hacer es pasarte por nuestro vídeo de cómo elegir unos buenos auriculares en 2022. Y aunque te parezca mentira, a día de hoy hay muchos usuarios que caen en las falsificaciones, y aunque parecía que eran originales por lo que decía la oferta o la tienda online, finalmente no lo han sido. Algunos se han dirigido con sus auriculares que han comprado a centros oficiales y efectivamente les han comprobado y les han corroborado que sus auriculares son una copia. Para evitar este tipo de problemas con las copias, asegúrate de leer bien los comentarios de los compradores. Compra siempre en tiendas que sean de confianza, como las que te dejo en las descripciones de todos mis vídeos. Y por último, y un problema cada día más habitual, especialmente si compras fuera de tu país de origen o fuera del país de fabricación, es el servicio técnico. Muchos usuarios se han quejado que a la hora de comprar los auriculares el servicio técnico no ha estado a la altura de sus quejas. Y aunque esto no debería ser así, obviamente es algo que pasa muy a menudo y cada vez más. Para evitar este tipo de situaciones, siempre te recomiendo comprar marcas de confianza, es decir, marcas y tiendas que sean de confianza, que ya estén muy establecidas y que puedas encontrar fácilmente servicios y centros de servicio técnico. Si estás buscando auriculares, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores auriculares inalámbricos o el vídeo cómo elegir unos buenos auriculares. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.